Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a otra emisión del Club La Mesa. Como cada miércoles a las 21 horas nos encontramos con ella, a esta altura conocidos como el zar vitivinícola de Cachapual. Raimundo, ¿cómo estáis? Hola Tato, bien. ¿Y tú, cómo estamos? Bien, compadre. Ya, creo que esta semana vamos a tener menos problemas de conectividad. Fue bien severo la semana pasada. Así que vamos a tratar de irnos por un tubo. De repente puede que se quede pegado. Bueno, hemos sabido que por temas de pandemia hemos estado con ciertas deficiencias. Está todo el mundo tratando de comunicarse por internet. Así que, bueno, bienvenido a todas las personas que ya empiezan de a poco a suscribir a este en vivo. ¿Y te parece, Ray, que partamos con la habitual editorial? Yo estuve estudiando esta semana, porque el tema de esta semana me parece que es súper interesante. Es un tema que hemos tocado súper poquito, básicamente porque nuestros esfuerzos se han orientado a las cepas tintas. No sé si me escucháis bien. Correcto. Ya, ok. Yo te escucho Mira, perfecto. en los live anteriores dimos cuenta, por ejemplo, que la data arqueológica del vino tiene aproximadamente 7.500 años. Eso es básicamente lo que se estima como data de la existencia del vino. Sabemos también que partió de la región de Irán, que eso también lo conversamos, pero no hay una fecha exacta de cuándo se empezó a producir propiamente tal para tener ya reserva y almacenaje de vino. Bueno, yo estudié, Correcto. hice la pega y encontré que, por ejemplo, se cree que fue en el Oriente Medio, en las tierras altas, entre las montañas de Anatolia y Armenia, para luego importarlo desde ahí a Mesopotamia. En la antigua Grecia, por ejemplo, Hipócrates, el año 460 a.C., y este dato es bien freak, pero bien atingente, él lo prescribía a los enfermos. Bueno, todos sabemos quién es Hipócrates, sabemos del juramento de Hipócrates. Y luego pasó de todo para que el vino de una u otra forma desapareciera del concierto mundial. Por ejemplo, con la caída del Imperio Romano, primero se redujo drásticamente todo lo que es la viticultura. Después las tribus germánicas, que eran potencialmente, digamos, uno de los países en expansión y crecimiento, o una de las regiones en crecimiento, preferían mil veces la cerveza al vino. Eso se revirtió con los años, como lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos que los vikingos cortaron todas las rutas mercantiles en el Atlántico, y en el sur de Europa, los sarracenos, que sabemos que son los árabes, llevaron a cabo campañas militares que prácticamente despoblaron todas las zonas vitivinícolas más importantes de Europa, como el Languedoc, Provenza, el sur de Italia, bueno, y el Valle de Duero. El conocimiento del vino, paradójicamente, fue preservado por un actor que, por un tema litúrgico, lo revivió, cual fue la Iglesia Católica. Pero finalmente la restitución del comercio vino después del enriquecimiento o el nuevo enriquecimiento de los nobles y los prelados, ya que, al igual que los romanos, el arte de la buena mesa reflejaba la reputación del huésped. O sea, eh, eh, a mayor atención le brindaba yo a mis invitados, es porque el invitado era mucho más importante. Y con este tema de empezar a gozar de la nueva buena mesa, empezaron también a masificarse de una u otra forma la gama y la oferta increíble que había de vino. Y de repente aparece un actor que era muy secundario y que fue tomando vuelo y que fueron las cepas blancas. El live de hoy está dedicado específicamente a las cepas blancas. Así que te invito, Ray, a que hagamos la apertura de esto eh, con una pregunta que en realidad es como de perogrullo, digamos. Pero, ¿tienes alguna noción de hace cuánto tiempo se consume vino, por ejemplo, vino blanco? Mira, la verdad, yo creo que el vino el vino blanco y el tema de las variedades que tienen que ver con la cepa blanca debe ser muy, muy, muy antiguo. Eh, Probablemente tan antiguo como las cepas tintas. No, yo no he mirado bibliografía actual como para poder decirte, pero estas datas, imagínate, si las datas del vino tinto hablan de 5 6 mil años atrás, yo creo que podemos estar fácilmente hablando de 4.000 años atrás, donde hay nociones y conocimiento de cepa blanca y ya del tema de la producción, sea limitada de alguna manera o no, de vino que provenga de estas cepas blancas. Entonces, es algo muy antiguo.
en términos de color, de rojo. Entonces, es posible vinificarlas de tal manera donde técnicamente tú separas las pieles de la parte líquida y te salen variedades que son, o te sale una coloración más bien que tiende hacia lo blanco que hacia lo tinto o hacia lo rosado. Esa es la característica. Entonces, el reconocimiento de la cepa, si bien como cepa Pinot, como cepa en términos de vinos existe también una cantidad no menor de, de vinos o de uso de la cepa para la producción de espumoso, pero técnicamente se trata de hacer de que no aparezca el color. Perdón. Eh, voy a interrumpirte, Ray, porque creo que me parece súper necesario. Nos tiramos con todo en la introducción y partimos. Bueno, vamos a esperar que Ray eche el Perdón. regalón de la casa. Sí, se me había quedado. Cosas de los envíos. Mira, voy a aprovechar, Ray, de hacer unos pequeños saludos. Esta semana nos escribió Ulloacé, Bim Surspa. Ellos son amigos tuyos, entiendo, tú los conoces. De Concepción, A sí, mí, amigo mío. Arquitectos. a Mitzi Díaz también, que nos mandó saludos, le mando un beso a la Mitzi, que es muy amiga nuestra. Y mira, voy a tomarme la licencia, no sé si alcanzan a ver, un seguidor de Club La Mesa, que es Ani Osorio, nos mandó esta linda copa. Ella tiene un emprendimiento que se llama Mal de Amores, ¿ya? Y nos mandó esta copa que dice Club La Mesa y acá al otro lado está dibujado el logo de su emprendimiento Mal de Amores. Así que bueno, a toda la gente que habitualmente nos sigue en el live, un millón de gracias y este regalo va a ocupar un lugar muy especial en nuestra oficina, lo vamos a tener puesto ahí con todo nuestro set de vino. Así que valga valga los saludos a las personas que nos siguen tan fielmente toda la semana y que increíblemente cada día suman más. A ver, yo estoy tomando en este minuto un White Blend, que es un 30% Chardonnay y 70% Sauvignon Blanc, que por supuesto es de Viña Galán. Yo no soy muy dado a los vinos blancos, pero este lo enfrié, como me enseñó mi buen amigo el enólogo, y la verdad es un vino, pero sensacional. Ya me dice fanático inmediatamente. Este vino lo comercializamos nosotros. Si tienen alguna duda, pregunta, escríbanos por nuestra página de Instagram o Facebook y podemos hacer todas las respuestas y ponerlos al día respecto a esto de los vinos blancos, que con este live lo vamos a ir complementando. Ray, otra cosa que traté de indagar o que apareció dentro del estudio que estaba haciendo es que hay vinos blancos que en el fondo uno lo entiende como secos y vinos blancos que uno lo entiende como dulces. ¿Cuál es la diferenciación cuando uno habla de seco? ¿De qué estamos hablando? Mira, generalmente en el tema de la rotulación de los vinos pueden ser secos o un poco más dulces. Eso tiene que ver con la cantidad de azúcar, de sólidos solubles que tienen, digamos, que tienen en el líquido. Entonces, cuando se habla de un vino seco, se habla de vinos que tienen cantidad de azúcares muy baja. Estamos hablando de menores a 4, menores a 5, menores por ahí, 5 gramos por litro, ¿ok? De azúcar. Ahora, no es azúcar añadida en ningún caso, son azúcares naturales que quedan de la fermentación de la uva, para explicarlo fácilmente. Cuando se habla de un vino más dulce, por supuesto que hay categorías o hay niveles de dulzor. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras ya un vino puede ser dulce desde los 5, 6, 8, 10 gramos por litro de azúcar. Y eso, por supuesto que son distintos mercados. En el caso, por ejemplo, de los vinos tetra, los vinos que vienen en cajita, los tintos, que son los blancos, tienen niveles de azúcar un poquito más altos que son 10, 15, dependiendo de las calidades, se puede llegar más o menos de cantidades de gramos por litro de azúcar. ¿Y qué es lo que hace ese azúcar? Ese azúcar de alguna manera los balancea, se siente ese azúcar, por supuesto que se siente en la boca. Entonces, cuando hablamos de un vino dulce, son características que realmente, degustativamente en la boca, nosotros vamos a sentir vinos, en la característica de cuando la gente habla en términos comunes de un vino abocado, ¿ok? Ya, Un vino perfecto. abocado son ¿Cómo estamos? son vinos que ¿Mm? tienen niveles de azúcar menores, por supuesto.
Perfecto. Esto es aplicable y es bien transversal al mundo alcohólico, digamos, me acuerdo cuando yo era chico estaba Absolutamente. muy de moda que los papás pedían martini, martini seco. Así es. Oye, dentro de estos vinos dulces, por ejemplo, uno que estuvo muy de moda hace un par de años atrás y que el mercado todavía se mantiene, pero me acuerdo la explosión a finales de los 90, principios del 2000 de los late harvest, que aparecieron de una forma explosiva. No había cumpleaños de mujer, digamos, que no llegara alguien con un late harvest, la botellita pequeñita, creo que eran de 500 cc. ¿Ese es considerado un vino dulce o es una subvariedad de los vinos? Mira, la característica particular del late harvest es que no lo dice en su etiqueta, pero el vino en sí es un vino muy dulce, ¿ya? Quien lo ha probado, a quien le gusta, que ahí tienen, ellos tienen, el vino late harvest tiene su nicho. Se echan y se quedan con niveles de azúcares súper altos. Tú en el fondo logras niveles de azúcares súper altos y esos niveles de azúcar, para que te hagas una idea, el nivel de azúcar que tiene un late harvest está del orden de los 100 gramos por litro. Es súper alto, muy, muy alto. Por eso se Muy siente dulce. un vino tremendamente dulce y se habla que es un vino que se utiliza mucho. Nosotros, por lo menos, lo utilizamos mucho en temas con los postres y ese tipo de cosas. Por lo tanto, son vinos que es decir, naturalmente, obviamente, alcanzan una madurez muy alta, una sobremadurez, y se terminan en ese. Se podrían dejar secar, por supuesto, pero cuesta mucho porque tienen graduaciones alcohólicas de alguna manera un poquito altas, pero se dejan más o menos en los 100 gramos por litro para que te hagas una idea. Son vinos súper dulces. Oye, les recuerdo que nos visiten en nuestra página de Instagram y de Facebook. Y la próxima semana ya vamos a tener habilitado nuestro market, digamos, nuestro marketplace, que va a ser www.clublamesa.cl. Estamos súper expectantes con eso, estamos haciendo un trabajo tremendamente concienzudo. Ahí le damos las gracias a Marito Santoni, que ha sido nuestro asesor, digamos, y que nos ha guiado en todo este proceso. Y la idea es que a través de nuestro marketplace podamos ser mucho más transversal en el país, llegar de sur a norte y de cordillera a mar. Eh, Ray, me quedó una pregunta con el tema del late harvest. ¿Hay cepas específicas que se pueden ocupar o se puede hacer de cualquier vino, de cualquier cepa blanca? Mira, generalmente se usa mucho utilizar variedades blancas. Hoy día no hoy día, hace un buen rato, utilizar distintas variedades blancas. Semillón, eh, Riesling, qué sé yo, Moscatel mucho, porque Moscatel viene mucho del norte y es una cepa que tiene bastante, que es una cepa bien productiva, por lo tanto Pero es bien tienes harta despumante ese cantidad de moscatel, hay ¿no? gente que se usa. Saludos a las niñas. Hola, Sí, el Moscatel, niñas. el Moscatel se usa también harto, sí, es decir, se usa, no sé si tanto, en los espumosos es diversa, es para otro tema, pero a mi criterio, pero el moscatel también se utiliza en los late harvest. Tú puedes utilizar distintas variedades blancas en los late harvest, no hay mucho problema, digamos, no hay una restricción. ¿Cuál es el que se está utilizando más hoy en día o es el Tuntún? Yo te diría, mira, si uno va digamos, a una tienda de vinos, a un supermercado y buscáis late harvest, te vas a encontrar con ese tipo de variedades. Te vas a encontrar con moscateles, te vas a encontrar con semillón, te vas a encontrar con. Yo creo que ese tipo de variedades, ¿ah? Básicamente moscateles y semillones. ¿Te gustan los late harvest? Sí, me parecen súper interesantes. No son los vinos de mi preferencia, no son vinos que yo tomo mucho. No me gustan los vinos tan dulces, digamos, pero fíjate que no dejan de ser interesantes. Yo conozco a mucha gente, quiero hacer el paréntesis que yo conozco a mucha gente que le gustan mucho esos vinos
Por la sensación que te producen, nuevamente te lo vuelvo a comentar, que esa sensación dulce, de alguna manera relativamente empalagosa y muy llenadora en la boca, porque el azúcar llena mucho en la boca y eso es muy interesante, gusta mucho, es un gusto muy transversal. Entonces, por supuesto, no son vinos que de costumbre o de usanza que nosotros tengamos para comer, pero sí son vinos que tienen que ver, hay gente que lo utiliza, y aquí también hay un tema de transversalidad. Hay gente que lo utiliza mucho en los aperitivos, hay gente que lo utiliza en las comidas o en los postres al final de la comida, En los postres. claro, por eso te digo al final de las comidas, o hay gente que en definitiva también los usa como bajativo. Y eso yo no le veo, la verdad es que no le veo ningún problema, al contrario, eso tiene que ver con el gusto de cada uno. Entonces, yo encuentro que en ese sentido el late harvest y el concepto del late harvest tiene una transversalidad bien interesante. Pero tiene un nicho, nuevamente como te digo, tiene un nicho. Hay gente que le gusta mucho y a mí me parece súper bien, es súper válido. Pero a mí me parece interesante, hay cosas súper ricas. Oye, me voy a salir un poquito del esquema, pero te tengo que hacer una pregunta. Tú tenías esa deformación profesional de que, por ejemplo, tú perteneces a los enólogos de Cachapual, ¿no? Sí, correcto. Y me contáis que de repente tú probáis los vinos y así el comentario, porque me imagino que parte del crecimiento que tienen los enólogos, que otro enólogo ponga un poco a jugar el criterio, digamos, respecto a un vino que, por ejemplo, tú produces. Pero tenía esa deformación profesional que yo la he visto en algunos chefs. Tengo un amigo, saludo al Nico Carrasco, que es un tremendo chef, está viviendo hoy día en Colbún, que yo lo veo que él prueba algo y hace un ademán porque él tiene un ojo distinto. ¿Te pasa lo mismo cuando haces degustación de vino? Sí, sí, es súper posible que pase. Lo que pasa es que, mira, en el tema del vino, además, uno el vino lo prueba y como te digo, tener una reacción inmediata sobre un vino o tener un comentario inmediato sobre un vino, de repente te digo que son en el fondo por sentido un poco personal y un común también, es un comentario o una decisión apresurada, hablar mucho. El vino tú tienes que, de alguna manera, tienes que degustarlo, tienes que sentirlo, lo vas pensando, lo vas asociando a muchas cosas. Y emitir un juicio rápido de repente es un juicio súper erróneo. Entonces, es súper interesante cuando tú te lleváis a tu casa o tenés la oportunidad de poder probar tranquilo un vino de algún amigo o de alguien que te dice, oye, prueba mi vino y la cuestión y degustémoslo y degústalo. Yo creo que eso ahí te hace mucho más, uno hace un poquito de un juicio un poquito mucho más completo. Ahora, cuando estáis en una degustación, y obviamente que eso también tiene que ver con una parte de profesionalismo, o de la parte profesional, hay que tratar de poner un poco el criterio. Pero sí, es súper válido un poco lo que tú decís, Tato. ¿Ah? Uno tiene que evaluar de una manera crítica, pero también tiene que evaluar con una sensación no solamente crítica, pero no de, a ver, ¿cómo te dijera? Es difícil. No de crítico extremo. Sí, pero sacarse el personaje de encima. A mí me pasaba Sí, cuando, por sí, ejemplo, de repente, tú sabes que yo hago es casa, súper y, válido. y de repente me invitan a casa y uno me empieza a mirar y dice, oye, esto yo lo hubiera hecho un poquito más ancho, el pasillo un poquito más amplio, no sé, un poquito más de luz aquí en el ventanal del living, cosas así. Es inevitable, es como cajes del oficio, pues. Bueno. Dale. Ya, otra cosa, volvamos al tema que nos compete. Ya lo vimos con las cepas para late harvest. En el caso, por ejemplo, de los espumantes, que básicamente es una línea de blanco, mira, yo tengo dos preguntas. Una, ¿cuáles son las variedades favoritas para generar espumante en Chile? Y lo otro, yo no lo sé, a lo mejor existen espumantes negros, tintos. Sí, Esa claro, es la mira, pregunta. ya, se anduvo cortando un poco el audio, pero te alcancé a escuchar. ¿Te repito la En pregunta? Chile, no, pero te escuché, te alcancé a escuchar la idea, te alcancé a escuchar la idea. Mira, en Chile Ya. es súper interesante, bueno, como en muchos lugares, pero generalmente las cepas que usamos nosotros para la producción de espumante son Chardonnay, Pinot Noir, por supuesto, y yo te diría que por ahí andamos con el tema de lo que... ¿Por qué? Porque también enológicamente, y es lo que hemos venido conversando en varios lives, enológica y técnicamente se ha visto que esas son las variedades que se comportan mejor también para poder hacer un espumante. Ahora, ¿cuáles son las características? No nos vamos a meter en las características, perdón, propias de la elaboración, pero en la elaboración de un espumoso, o de un espumante, perdón, tú lo que haces es
Cosechas temprano, cosechas con una graduación alcohólica bastante baja porque vas a dejar ese vino o ese vino base listo para después tener una segunda fermentación, alcanzar prácticamente los 12 grados. Los espumantes en general no tienen una graduación alcohólica tan alta, no es necesario que tengan una graduación alcohólica tan alta para que no se sientan tan duros, tan pesados. Y esas son volviendo al tema de la cepa, esas son las cepas que por lo menos mejor se han comportado. Espumantes de tintos, sí, entiendo que hay algunos que existen, hay algunas pruebas. Si no me equivoco, hace algunos años atrás escuché algo, algunas pruebas que se hicieron con Syrah. ¿Por qué? Porque ahí hay lo que hemos comentado también, hay una paleta de aromas súper interesante. El Pinot Noir hay que partir de la base que también es una variedad tinta, por lo tanto también el origen está ahí. No conozco espumantes de variedades tintas más tradicionales, no las conozco. Y también por ahí hay una experiencia bien interesante de una chica que hace un espumante, aprovecho de mencionarla, un espumante de arándanos en Chile, que se llama, entiendo que se llama Moss Berry. Hace mucho rato que no la veo por ahí por las redes, pero ella producía hace ya varios años, 3, 4, 5 o más años, un espumante de arándanos que un fruto de color oscuro. Súper interesante también. Podría ser, mira, qué buena. Surge una pregunta, digamos, a partir de lo que estáis comentando. ¿Espumantes y vinos se pueden hacer de otro tipo de fruta? Sí, claro, se ¿O puede. es por antonomasia el vino es uva? No, en teoría se puede, en teoría se puede, pero son otros temas, como te digo, un poquito más complejos que no los abarco, pero se puede. Tengo una pregunta, yo me apoyo con mi WhatsApp. Dice, una persona pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el Brut, Demi-Sec, Rosé, etcétera? Esa categorización. Sí, perfecto, una súper buena pregunta y muy clásica. También fíjate que dentro de los espumosos, dentro de los espumantes, hay niveles de dulzor, es decir, más seco, y menos seco o más dulce. Tú seguramente vas a ir al supermercado y te vas a encontrar con espumantes que en su rotulación dicen demisec, sec, brut, extra brut, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con distintos niveles de dulzor, o lo que habíamos hablado hace un rato atrás, que tiene que ver con las cantidades de azúcar o de sólidos solubles que puede tener todavía el líquido. Entonces, en este caso, cuando se habla de un vino brut, son más bien espumantes secos, que son los espumantes, yo te diría, en general, más tomados, ¿ya? O más demandados. ¿Por qué? Porque la característica más seca te da, de alguna manera, un tema aromático, una complejidad aromática un poquito más interesante, más fina, y por el contrario, la parte ya más demisec, ¿ya? Tiene que ver con niveles de dulzor un poquito mayores. Hay mercado, por supuesto, hay consumidores que lo prefieren un poquito más dulce, y ahí viene el concepto nuevamente de un poquito más abocado del espumante. Pero la tendencia habla de que prefieren el espumante brut, un poco más seco. Y extra brut es un poquito más seco aún. Perfecto. Fíjate que yo pienso que esto tiene que ver también con un tema de costumbre. A mí no se me ocurriría comer con un late harvest, por ejemplo. Creo que no, como que no tiene sentido, digamos, una comida con un vino que tiene un nivel de dulce tan marcado. Pero sin embargo, culturalmente, por ejemplo, mi suegra le encanta la lechuga con el repollo con azúcar. Ellos son descendientes alemanes y hacen una mixtura agridulce súper extraño, el pepino con azúcar, el Claro, pepino de verdura. Bueno, yo al principio claro, decía, no comería eso y ahora me encantan, digamos, uno va adaptándose a las situaciones. Pero finalmente, exactamente. cuando uno habla de las cepas blancas, por ejemplo, yo tengo la impresión que la gente tiende a tildarlo más como un producto de aperitivo. Sin perjuicio de lo anterior, eh,
Sí. Es como inequívoco ese vínculo que hay entre pescados y mariscos con vino blanco. ¿Qué te parece a ti esa como simbiosis que se genera entre estos productos, pescado, mariscos, vino blanco? ¿Tiene que ser así? ¿El maridaje nos llama a eso? Sí, claro, sí. Mira, fíjate que no sé si históricamente tendemos a asociar nosotros mucho, somos asociamos comidas y vino, lo cual es súper válido, pero no solamente eso es nuestro, el tema de comer o de acompañar vinos blancos con pescado, con marisco, hace sentido un poco por los niveles. A ver, generalmente los vinos blancos tienen niveles de acidez, no necesariamente alcohol, pero sí niveles de acidez más bien altos. Entonces, y por supuesto que tienen, la cantidad de taninos que tiene un vino blanco es mucho más baja que la que tiene un vino tinto, por lo tanto, son vinos que tienen otro nivel, otra sensación en la boca, tienen ligereza, pero se contrapone con los niveles de acidez que tiene un vino, por ejemplo, un buen Sauvignon Blanc, qué sé yo. Y cuando tú consumes un pescado o un marisco, eh, los pescados y los mariscos generalmente tienen características un poquito fuertes, ¿no es cierto? Vienen del mar, la sal, el yodo, qué sé yo. Los pescados que son un poquito más grasosos. Y ahí es muy, se habla, se marida, se relaciona muy bien este tipo de vinos que tienen este tipo de características de acidez alta, qué sé yo, para acompañar este tipo de alimentos. La carne del pescado, que es una carne más bien, ¿no es cierto?, blanca, que tiene características diferentes. Entonces, se habla muy bien de acompañar más bien con blancos que tienen ese tipo de descriptores que con un tinto. ¿Por qué? Porque finalmente eh, en el tema de la comida con el vino, tú lo que quieres hacer es que, y la palabra maridar está muy bien descrita, ¿no es cierto? Que se casen, que se entrelacen muy bien. Y tú lo que no quieres es que un tinto, o en este caso, discúlpame, cualquier vino que tú vayas a acompañarlo con una comida, se coma a esa comida o viceversa, esa comida sea tan fuerte que al vino lo opaque, ¿no es cierto? Entonces, por eso cuando hablamos de maridaje, hablamos de cómo poder acompañar un tipo de comida con un tipo de vino o un tipo de cepa. Y ahí está el trabajo más que nada de los sommeliers, los enólogos. No somos tan pillos en eso. Sí, sí conocemos, por supuesto, tenemos bastante indicadores o tenemos algunos descriptores, pero los sommeliers son los capos en eso. Oye, me preguntan nuevamente, me gustaría que volvieras sobre tus pasos, Ray, porque me preguntan qué es abocado. Tú lo dijiste recién, pero me gustaría que lo volvieras a repetir porque me hicieron la pregunta recién. Sí, cuando hablamos de vinos más abocados, yo esto es un concepto que uno lo escucha mucho en el área, que son vinos como más redonditos en la boca y de una sensación un poquito más dulzona. Entonces, por eso se habla de abocado, de redondez. Y se asocia el abocado, y creo que es un abocado con B larga, que tiene que ver con los niveles con un nivel un poquito más alto de dulzor en la boca. Entonces, eso hace que los vinos, por ejemplo, los que yo te decía, los vinos de Tetra, o una cosa así, eh, o los vinos de botellones que tienen de niveles de azúcar un poquito más altos, son como vinos más suaves, más redonditos, ¿ok? Y ese es el concepto de abocado. Oye, hace años atrás vi una película que cada vez que puedo la vuelvo a repetir, que se llama Amigos Siempre Amigos, de Billy Crystal, que se trata de unos amigos que van en el viejo oeste, o sea, perdón, van al oeste de Estados Unidos a arriar ganado, y como Ahora me acordé. una zona turística, digamos, un recorrido turístico. Y uno de ¿la viste? Ahora sé cuál es, sí. Ah, ok. Y me acuerdo que uno de los personajes, habían dos hermanos que tenían una heladería y se preciaban ellos que podían por cada comida distinguir un sabor de helado que fuera absolutamente complementario a la comida. Entonces, por ejemplo, decían arroz con pollo y ellos decían,
helado de menta con trufa y chip de chocolate. ¿Cachai? Tenían como, un poco eran como unos sommeliers del helado. Si bien es cierto, no es tu Claro, área. En asocian términos del vino inmediatamente, blanco, asocian inmediatamente. sí, claro, desde tu perspectiva, mira, por ejemplo, yo te puedo mencionar que con vino blanco, claro, pescado y mariscos, por supuesto, pero por ejemplo, a mí me gustan las pastas con vino blanco cuando el acompañamiento es blanco también, como crema, ¿cachai? No con salsa de tomate. Me gustan bastante los carmené y los Mira, merlot muy buen con punto. pasta roja, ¿cachai? ¿Mm? Mira, muy buen punto y creo que también lo hemos mencionado, lo mencionamos hace unas semanas atrás. Por ejemplo, los italianos tienen vinos blancos fabulosos de renombre internacional y los italianos, en ciertas zonas, por supuesto, hay ciertas zonas donde es mejor, donde se dan muy bien los blancos y los italianos, así como también los españoles y mucho también los alemanes, comen mucho, utilizan muchas cepas blancas que se dan muy bien con sus comidas. En este caso, puntualmente, estábamos partiendo hablando de los italianos con las pastas. Perdón, vinos blancos que maridan o que se dan, se acompañan muy bien con comidas de ellos como del tipo de las pastas. Eso es muy famoso. Permiso, voy a sacar un blanco que tengo helando. Y aquí en el rol de tambores, les comento a quienes están integrando recién, creo que estamos en 22, 23 personas en este minuto en el live, que estamos hablando de la cepa blanca. Eh, Cuéntame, Ray, ¿por qué no estaba helando el blanco? Mira, en general, una tendencia en el consumo de los blancos de tomarlos un poquito más helados, como son variedades, como te digo, más ligeras que un tinto. Es súper interesante, en mi caso el que quiera lo hace, pero es muy, se da muy bien poder helarlo, porque después al tenerlos en tu copa y al notarle los aromas, se expresan muy bien. En el caso de un blanco, que aromáticamente los aromas son muy volátiles, como habíamos hablado, si tú tienes un vino, bueno, un vino que esté a una temperatura ambiente o incluso un poquito más caluroso, más caliente, estos descriptores aromáticos se pueden perder o no se pueden apreciar de la misma manera como se hace en un vino que esté más frío, ¿ok? Entonces, en este caso, yo me estoy tomando un semillón, una variedad semillón que acabamos de embotellar, que es de mi propiedad, digamos, y que lo puse a helar para poder probarlo aquí en el live. Un semillón. Semillón. Un semillón rancagüino, un semillón de acá de la misma zona de Rancagua. ¿Qué características tiene esa cepa? Mira, el semillón es una cepa bien noble en el sentido de que, si bien no es un Sauvignon Blanc en términos aromáticos, son variedades que tienen una consistencia en boca bien llenadora, tienen también una pequeña sensación, yo siempre hablo de una pequeña sensación de dulzor sin ser el vino dulce. Este es un vino que es totalmente seco, que tiene niveles de azúcar que bordean los 2 a 3 gramos de azúcar por litro, eso es considerado un vino seco, pero da una pequeña sensación de dulzor muy interesante, muy rica, y que acompaña muy bien mucho de este tipo de comidas de pescado, de cualquier tipo de pescados también grasosos como un salmón, de varios mariscos también, ¿ya? Y también en el caso de cualquier comida, por ejemplo, una comida de carne blanca como un pollo, también acompañan muy bien. ¿Ah? Así que yo generalmente recomiendo el semillón, como te digo, es una variedad muy transversal, muy agradable, especialmente cuando está vinificado digamos, eh, de una manera tradicional, pero con un poquito de una maceración un poquito más intensa y a temperaturas más bien bajas, te da unas características muy interesantes. Este semillón yo recién lo abría, esto es de las primeras botellas que tenemos producidas, no hicimos más de 500 botellas, y está muy aromático e interesante. Mira, Bonito, bueno, bonito color. eh, Bueno, la verdad es que lo mío tampoco no es nada especial. Yo estoy con un White Blend de Galán, que también tiene un muy bonito color. No sé si te pasé una de estas botellas, Ray, para que probarais.
Me parece que, no me acuerdo, pero parece que sí. No, que no te pasé un Red Blend. Oye, quiero Ah, ok. aprovechar de saludar nuevamente a los amigos de Galana, Álvaro Galán, padre e hijo, gente más buena onda. Weón. No, no tengo otro concepto, pero súper jugados, súper apapachadores con uno. Hemos tratado de desarrollar eh, este nuevo modelo de negocio muy de la mano con ellos y ellos se han portado realmente increíbles. Así que bueno, también aprovecho de saludar a la Maca Río, que ya, si no tuvo su guagüita, de estar por tenerla, no, no estoy seguro. Y si está viendo el live, también le Sí, mandamos yo tengo que hartos la, bueno, hijos. ¿Supiste yo tú, estuve la con tuvo la ya o Maca no? ahora. ¿Ah? ¿Ya tuvo su guagüita o no? No, yo estuve con la Maca ayer, si no me equivoco, y me dijo que ya, yo creo que este fin de semana se va a tener su guagua, va a tener su guagua en cualquier momento. Ya, perfecto. Bueno, también a Mariano de Designio, que ya están con nosotros de Designio. La próxima semana voy a invitar al live a unos amigos bien especiales que son de una cervecería de Puerto Vara que están trabajando con nosotros, Newman. Quiero invitar a los dueños y gestores de esta iniciativa, esta cervecería, que es una cervecería atómica. Las cervezas son realmente impresionantes. Así que les invito a todas las personas que nos están siguiendo en este minuto que la próxima semana también se conecten, porque vamos a tener sorpresas, vamos a tener cosas bien, bien interesantes que me gustaría que supieran. Eh, a ver, estamos en esta eterna discusión de si es aperitivo, acompañamiento. Me quedo dando vuelta una cosa, Ray. Hay mariscos que, independientemente, estamos hablando de los blancos, pero hay mariscos que a tu juicio vayan más de la mano con un tinto. Mira, buena pregunta, pero y también como difícil que te la conteste yo, porque ese es un tema que es un juicio que tiene que hacer cada consumidor. Yo, fíjate que no asocio ningún tinto a marisco. En general asocio más el tema de los blancos y nuevamente al probar aquí, al tener de nuevo en la retina al tiro un blanco, tú te das cuenta del nivel de acidez. El nivel de acidez alto te produce un contrapunto, digamos, para poder comer o para poder probar ciertas cosas que son sabores fuertes, ¿ya? Si bien los tintos, los vinos tintos, tienen niveles de acidez que también no necesariamente son bajos, pueden ser también altos, no es la sensación de acidez, disculpa, que tiene un blanco. Entonces, yo no asocio, no te podría decir en particular de asociar un tinto a un tema de marisco, pero va más por el lado de los blancos. Va más por el lado de los blancos de todas maneras. En carne, perdón, en pescados y en marisco. Ya, perfecto. A ver, una pregunta que ya vamos a entrar al área un poquito más técnica. El otro día me comentaban que la uva blanca necesita mucho menos calor que la tinta para madurar. ¿Por qué se produce esto? Mira, en general, y creo que también lo habíamos hablado en algunos lives atrás, se busca que las variedades blancas maduren, obviamente maduren y tengan un término en madurez, o por lo menos alcancen la madurez deseada por los enólogos, pero en zonas donde no haga tanto calor, no haya calores extremos. ¿Por qué? Porque si no la madurez, de alguna manera, para explicarlo fácil, se va de una. Entonces, si tú generalmente no es una regla, digamos, porque tú aquí en zonas bastante calurosas, tú encuentras variedades blancas plantadas. Y se dan variedades blancas o se dan algunas cepas blancas con ciertas características o de cierto tipo de condiciones. Pero generalmente la viticultura en algún minuto tornó o se movió hacia zonas más costeras donde la madurez es más larga, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay factores climáticos que la benefician, la influencia marítima, la brisa, el frío y los niveles de insolación o de calor que son más templados que hacia la depresión intermedia y hacia la cordillera. Entonces, sí es muy favorable explicar y es muy favorable para las cepas blancas poder madurar más lentamente y alcanzar su madurez al final del proceso. ¿Por qué? Porque van a tener características diferentes. Van a tener, aromáticamente van a ser probablemente más potentes. En la boca también pueden tener algunas, en términos de gusto, pueden tener descriptor y pueden tener
características mucho más sobresalientes o mejores que en un clima más caluroso y donde la madurez se dé de un sopetón o más rápido. Esa es la idea de poder diferenciar los distintos lugares donde se hace madurar la cepa blanca. Oye, quiero agradecer de nuevo a todas las personas que nos están acompañando en este live de Club La Mesa. Todos los miércoles 21 horas tenemos personas que se nos repiten el plato constantemente, personas que se integran por primera vez. En la semana hemos recibido bastantes mensajes, algunas preguntas, nos sugieren temas, etcétera. Quería contarles nuevamente y reiterar que la próxima semana vamos a tener, yo creo que una tremenda sorpresa y para nosotros un avance sustancial y realmente es como un poco nuestro norte, que es el lanzamiento de nuestro portal, que básicamente es un marketplace, donde la gente de distintos lugares del país pueden acceder a todos los vinos que tenemos en oferta y tener un acceso rápido a ellos a través de courier, digamos, y podemos llegar sin límite a la mayoría de los puntos del país. Así que bueno, agradecer a toda la gente que nos sigue, a la gente que nos va a seguir, que hay algunos que pinchan, salen, entran, salen, ahí están jugando. Pero básicamente estamos súper agradecidos de lo que han sido estas, ya son 7 semanas de ininterrumpida de los live. El día miércoles de la semana pasada, que salió el día de ayer, también quiero agradecer a los amigos de Sexta Visión, nos hicieron una pequeña nota en Circuito Emprendedor, Sofía Rayo, que es la periodista, bueno, Carlos Droguet, que es el dueño del canal, me contactaron y hicimos una pequeña introducción que lo pueden ver, de hecho, en sextavisión.cl. Ahí está el reportaje ya está al aire, digamos, para que lo puedan ver. Fue súper interesante. Bueno, agradecimientos también a toda la gente que de una u otra forma han contribuido para que esto empiece a andar, el andamiaje esté bien aceitadito. Otro dato relevante, Ray, que encontré en mi investigación. Al principio te contaba que, bueno, yo creo que el mundo hizo todo lo posible por hacer desaparecer el vino, pero sin embargo, de una u otra forma, fue creciendo, fue trascendiendo y rompiendo las barreras de lo insospechado. Te contaba que al principio, dentro de esta investigación, me di cuenta que los alemanes bloqueaban un poco la existencia del vino porque tenían control de ciertas zonas de Europa. Y aparte que ellos siempre han sido cerveceros, los alemanes por antonomasia son cerveceros. Pero sin perjuicio de lo anterior, me encontré con unas cifras que son súper interesantes, como por ejemplo, que en el año 2006 el 63,1% de las áreas de producción, áreas productivas de viñatería que hay en Alemania estaban destinadas a uva blanca. Esto es un fenómeno nuevo para ti, tú lo conocías, ¿sabías que Alemania era un productor y un consumidor tan fuerte de vinos blancos? Sí, correcto. Un poco lo que hablábamos hace un minutito también de Italia, Francia, Italia, España, perdón, y bueno, Francia también. Pero Italia, España y Alemania tienen esta característica. Y Alemania es muy famosa porque tienen zonas, tienen valles cercanos a ríos y zonas muy famosas, a zonas a ríos muy importantes y a zonas donde desde hace cientos de años y de manera muy tradicional producen vinos blancos muy interesantes por lo demás y muy diferentes por lo demás también a nuestros vinos blancos chilenos. Así que quien tenga o quien haya tenido la oportunidad de probar esos vinos blancos una tremenda oportunidad, porque probar vino, afortunadamente probar vinos de otros países también te da una amplitud digamos, de rango de saber y de conocer súper amplia. Y es muy interesante en todo orden de cosas. Pero los alemanes, como te digo, tienen una tradición muy establecida y de muy larga data de producir vinos blancos muy interesantes. Y te vuelvo a reiterar que es muy diferente a lo que nosotros conocemos. Así que como te digo, quien tenga la oportunidad o quien haya probado se va a dar cuenta y puede comentarnos en algún minuto digamos, esa experiencia. Pero los alemanes son grandes consumidores, como te digo, ellos en sus comidas sí tienen una tradición hay ciertas zonas, tanto que son ciertas zonas cerveceras por tradición, y también las zonas productivas vitivinícolas de Alemania tienen porcentajes muy altos de producción de vino blanco, nuevamente como te digo, por un tema de tradición y por un tema de mercado. En este descubrir me enteré, por ejemplo, que el vino blanco tenía un crecimiento exponencial
así como se han descubierto cepas de uvas negras, digamos, y que se han tratado de incorporar en distintas latitudes del mundo, también me encontré que el mercado del vino blanco de una u otra forma creció de manera exponencial y de manera tremendamente agresiva. Mira, por ejemplo, territorios tintos, estoy usando una denominación inventada, digamos, pero por ejemplo, en Norteamérica, territorios que eran por años o por siglos tintos, empezaron a tener una penetración de las uvas blancas, como por ejemplo en las montañas rocosas, o en Canadá, hoy día hay una penetración de vino blanco tremendamente importante. ¿A qué crees tú que sea este crecimiento? O que el mercado americano, ¿por qué el mercado americano tenía un aumento tan importante de cepas blancas? Mira, interesante eso también, ¿ah? Pero eso nuevamente, como tú un poco explicáis, debe obedecer de alguna manera, debe obedecer a un tema que tiene que ver con la demanda, con una demanda, digamos, latente, consistente de, de vinos blancos. Ciertas zonas más extremas, desconozco, pero como te digo, bueno, si estamos hablando de zonas más al norte de Estados Unidos o ya de frentón en Canadá, que hay temperaturas más extremas, deben tener, y eso lo deben ir los enólogos y los técnicos en viticultura lo van estudiando y lo van reconociendo, deben ser zonas que efectivamente tienen características para la producción y para la maduración de ciertas cepas blancas versus las tintas. No hay que olvidar que las cepas tintas, en el caso particular de Chile, donde nosotros nos manejamos más, o por lo menos yo conozco, sí en algún minuto hubo una tendencia de producir en zonas de clima más extremos, como hacia zonas cordilleranas donde había mucho calor, o hacia zonas del valle, donde también las características permitían esa madurez. Pero en el caso de zonas como en Estados Unidos, que tú mencionas, o de Canadá, deben haber climas más extremos que deben hacer que estos blancos se den con mejores características. El consumo en Chile es de 7 litros al año, un consumo per cápita de 7 litros al año de vino blanco. ¿Cuáles son las zonas geográficas de Chile? Lo vimos el otro día, pero es interesante que lo repitamos. Las zonas geográficas de Chile donde se producen los mejores blancos. Yo creo que, antes de que responda, también tiene que ver un poco con la visión del enólogo, con las perspectivas de la viña, etcétera, porque, por ejemplo, si es la zona de Casablanca, es un muy buen lugar a lo mejor para cepas blancas, no me queda duda que en Molina vamos a encontrar parangones similares, digamos, que se pueden producir excelentes también vinos blancos. Pero a tu juicio, ¿cuál es la zona por Claro. antonomasia que es zona vitivinícola de cepas blancas? Mira, no me gustaría, no quiero ser conchera ni contrario, pero no me gustaría hablar de una zona por antonomasia, sino que ya se hizo una tremenda exploración en el Valle de Casablanca, que no hay que dejar de mencionarlo, que es un valle de variedades blancas por tradición. ¿Por qué? Porque es una zona que está muy cerca de la costa, que tiene una influencia del mar muy, muy interesante, y eso hace que dé frescor y consistencia a la cepa blanca. Pero no hay que olvidar, ahí hay zonas muy interesantes como San Antonio, como Leida, que no sé si tú ubicáis por nombre, o la gente ubica por nombre, eh, que son zonas donde se producen blancos tremendamente interesantes y ricos y, y muy buenos, muy buenos, muy buenos. Yo la verdad es que me siento un neófito en el tema de variedades blancas, en ese sentido, mucho más que en las tintas, pero esas son zonas de producción de vino blanco de muy buena calidad, de calidades superiores por las características, por la influencia, netamente por la influencia marítima y por los tipos de suelo, ¿ya? Y no obstante, también hay cepas blancas que se dan en otras zonas no tan costeras, que también son tremendamente interesantes. Hoy día hemos ampliado mucho nosotros digamos, el criterio y las fronteras, digamos, dentro de Chile,
para producir vinos blancos en distintos lugares que tienen características sin iguales. Entonces, pero es un poco pero ahí te doy un poco de guía más o menos para que te vayas dando cuenta. Por ejemplo, también, ¿qué otra zona interesante está súper hoy día de moda y está partiendo? Atacama Costa. Hay variedades Mm. blancas, hay algunas variedades tintas, suelos que tienen características más bien de alguna manera con características salino y que se expresan en los vinos de manera muy interesante. Ahí contesto un poco a la pregunta. Oye, Ray, tenemos que ir despidiéndonos, ya nos quedan 2 minutos de programa. Quiero agradecer a la gente que nos acompañó. Tengo aquí Yo Castro, Reblaze, Clau Maripaz, FBR 2412. Bueno, toda la gente que estuvo en el live del día de hoy. Siempre un gusto, súper interesante escucharte. Clarificáis de Gracias. manera exacta y brutal lo que uno de repente asume, pero quiere saber. Así que, nada, pues, Ray, despedirnos. La próxima semana vamos a retomar el tema Eso con, esperamos. les recuerdo, con la cervecería Newman. Y nada, pues, agradecimiento a todos, despedirnos. Marito que está en el switch ahí enclaustrado para que pueda hacer la transmisión de Club La Mesa todos los miércoles, también un abrazo grande. Así que nos vemos el otro miércoles por Ray. Bueno, de nada, gracias a ti, Tato, y saludos, Mario. Que estén bien a todos. Vale, chao, chao, nos vemos. Chao a todos, gracias.